El anime omite lo que Rise vive en el entrenamiento. Pensaba ponerlo pero al final para no alargar el vídeo, decidí solo poner lo que se ve en el anime. Al final de la temporada lo pongo como un vídeo aparte, y bueno, ya aclarado esto, empecemos. Leyendo la novela, Love 7 Kaime no Akuyaku Reihowa, Motote Kikoku de Hiyuki Mama Sodio Anayome Seikatsu Woman Kitsusuru, o la chica que reencarnó 7 veces, episodio 9. Por la tarde, Rise se quitó el disfraz, se dio un baño y se vistió de punta en blanco. Se recogió el cabello ondulado de color coral hasta la mitad para darle un aspecto más arreglado y se puso un vestido del color de la suave luz de la luna. Llevaba pendientes de perlas y se pintó las uñas de rosa claro. Luego acompañó a Arnold, que llevaba una capa y guantes blancos con su uniforme militar habitual, a un salón de recepciones. Mientras caminaban por el palacio, Rise susurró: Su Alteza el Príncipe Kyle saludó a Su Alteza y a Su Majestad esta mañana, ¿correcto? Sucedió algo extraño. Arnold parecía muy irritado. Al parecer, mi padre concedió al príncipe de Koyoyes permiso para permanecer aquí todo el tiempo que desee. Aunque no tengo ni idea de cuánto tiempo desearía quedarse alguien que no puede asistir a mi boda por razones no reveladas. Rise esbozó una sonrisa tensa ante su respuesta punzante. Arnold tenía razón al enfadarse. Kyle estaba rompiendo la etiqueta social. Sin embargo, eso es lo que me parece tan extraño de todo esto. Kyle era diligente y cortés. Rise lo sabía mejor que la mayoría. Alteza, gracias por redactar esas notas sobre su estado tras tomar la medicina. Esto había sucedido durante su vida como boticaria, justo después de que su maestro se hiciera cargo de Kyle. Una vez concluidas sus obligaciones oficiales, Kyle había continuado encerrado en su estudio, escribiendo. Te lo ruego, por favor, descansa. Si te desmayas, todo esto será en vano, no te preocupes. No me estoy forzando. Weitzner, el príncipe, que la llamaba por su apellido, había hablado mientras formaba cada letra en la página con cuidado. Comprendo los esfuerzos que usted y su maestro se han tomado para desarrollar esta nueva medicina. Deseo ayudar en todo lo que pueda. No puedo escatimar. Creo que mi maestro se olvidó de esos dolores en cuanto perfeccionamos la medicina. Y si no lo ha hecho, seguro que lo hará cuando se recupere del todo. Alteza, el comentario de Rise había sido algo frívolo, pero Kyle le había dirigido una mirada solemne y le había dicho: haré lo que pueda. Siempre se relacionó conmigo sincera y educadamente cuando le conocí en mis otras vidas. Como mínimo, no es de los que irrumpen sin tener en cuenta las circunstancias de las personas que lo alojan. Mientras reflexionaba, llegaron a la sala de recepción. Los caballeros de guardia abrieron la puerta y ella entró con Arnold. Arnold se sentaría primero, pero Rise no podía seguirle. Podía estar prometida a él, pero como aún no se habían casado, su posición no era más que la de la hija de un duque de Ermiti. Como tal, no se le permitía asistir a una reunión entre un príncipe heredero y un miembro de la realeza extranjero. Hasta que los dos hombres terminaran de saludarse, ella esperaría en un rincón de la sala. Su Alteza, el príncipe de Koyoyes, Kyle Morgan Cleverly. Rise se inclinó. No se levantó hasta que Arnold y Kyle terminaron de saludarse y, por tanto, solo pudo oírlos. Felicidades por su compromiso, Príncipe Arnold. Yo, Kyle Morgan Cleverly, he venido desde Koyoyes en lugar de mi padre el rey para desearles una unión bendecida. Les agradezco sinceramente que hayan hecho el largo viaje. La bendición de su país asegurará un futuro brillante para mi propia nación. Como príncipes mayores de sus respectivos países, ambos deberían haber estado en pie de igualdad, pero la forma en que hablaban sugería lo contrario. Koyoyes era poca cosa comparado con Galkane. La diferencia en sus posiciones es obvia incluso con la riqueza de Koyoyes en yacimientos de gemas y oro, pensó Rise. El problema eran sus otros recursos. El país está cubierto de nieve todo el invierno, lo que dificulta la obtención y el transporte de alimentos. La leña se consume rápidamente. No pueden producir suficientes alimentos y combustible para su país por sí solos.
Tenían riquezas, pero eso solo les convertía en un objetivo más jugoso para reinos más poderosos. Su tenue posición se mantenía con una enérgica diplomacia y matrimonios políticos. La gente de Coyoles no podían permitirse en absoluto enemistarse con la militante Galkane del otro lado del mar. Dentro de 5 años, Coyoles se alzará con el resto del mundo contra Galkane, y caerá ante la invasión. Los problemas centrales de Coyoles eran la fragilidad tanto de su ejército como de su heredero, el príncipe Kyle. El hecho de que el propio Kyle desafiara un duro viaje en barco para venir aquí lo decía todo. Finalmente, el intercambio de saludos llegó a su fin, y Rhys sintió que Arnold miraba hacia ella. Rhys, sí, Alteza. Rhys levantó la cabeza. Se acercó a Arnold, que aún no se había sentado, y se puso a su lado. Esta es Rhys, mi futura esposa. Le agradecemos que haya venido a felicitarnos. Encantado de conocerle. Rhys miró a Kyle de frente. Su piel era blanca como la porcelana y su cabello plateado, que casi iluminaba su expresión al enmarcar su rostro. Sus ojos eran de un azul claro, con una ligereza que contradecía su fuerte voluntad. Eran como la superficie clara de un lago. Realmente es como un espíritu de hielo. Recordó cómo se sonrojaban las chicas de su país cuando hablaban de él. Mi nombre es Rhys Irmgard Wetzner. Es un honor conocer a su Alteza. Soy Kyle Morgan Cleverly. Kyle se arrodilló con fluidez ante Rhys. Fue una exhibición perfecta, como si fuera un caballero en lugar de un príncipe. Bajó los ojos y la luz brilló a través de sus pestañas como si estuvieran esculpidas en hielo. Mientras se arrodillaba, Kyle habló sin una pizca de timidez. Tu belleza es como la de una diosa, Dios mío. Mirándola con seriedad, Kyle prosiguió, encantado de conocerla. Le ruego que perdone mi descortesía por atreverme a hablar en su divina presencia. Había supuesto que la prometida de su Alteza el príncipe Arnold sería hermosa, pero ¿cómo iba a imaginarme a una mujer de tan exquisita gracia o hh? Ciertamente. Todo el oro que mi país ostenta no podría compararse con su resplandor, Lady Rhys. Incluso las flores en flor se avergonzarían del pobre despliegue que hacen frente a su esplendor. Forzando la compostura, Rhys recordó un aspecto importante de la cultura de la gente de Coyoles: los hombres prácticamente adoraban a las mujeres. Esta etiqueta les venía impuesta desde su juventud. Si un hombre veía a una mujer en Coyoles intentando caminar por un sendero embarrado, dejaba lo que estuviera haciendo y la acompañaba a su destino de forma caballerosa. Cuanto más alto era el estatus de un hombre en Coyoles, más practicaba este comportamiento. Había oído que todo era por la armonía del hogar. Pasan largos inviernos atrapados en espacios reducidos, pero, como no era más que la costumbre, Kyle no tenía motivos ocultos para piropearla de ese modo. Sin embargo, como hombre conocido por su diligencia, lanzaba estos cumplidos con una sinceridad tan ferviente que había convencido en gran medida a las damas del otro lado de que hablaba en serio. Apenas merezco tales elogios, Alteza. Rhys se sonrió y dejó que los cumplidos le entraran por un oído y le salieran por el otro. Tenía otras cosas en las que concentrarse. El príncipe Kyle está tan pálido. Se le encogió el corazón al mirar al hombre arrodillado ante ella. Siempre está pálido, pero ahora está casi azul. Su uña índice está agrietada hasta la piel. Incluso el interior de sus párpados tiene una palidez espantosa. Su postura es decaída, y su voz también es más baja que de costumbre. Calculó rápidamente los nutrientes y medicinas necesarios para tratar el estado actual del príncipe. Durante todo esto, Kyle siguió elogiándola. Su novia es hermosa hasta la punta de los dedos. Es como si goteara gemas, comillas, exclamó Rhys. Comillas, gracias. En el futuro fabricaremos este esmalte aquí, en Galkane. Espero que también llegue a Coyoles. Oiga, príncipe Arnold. Rhys miró a su prometido y le sorprendió el hielo que había en sus ojos cuando miró a Kyle. ¿Me he perdido algo? La mirada de Arnold era tan fría que podría haber asustado a un transeúnte.
Tenía que haber alguna pista crucial en la conversación que acababan de mantener Kyle y Reese. Antes de que Kyle se diera cuenta, ella estiró la mano y tiró de la manga de Arnold. Su Alteza, comillas, sí, su expresión se suavizó un poco, y se dirigió a Kyle una vez más. Basta de cumplidos. Por favor, siéntate. Relájate. Siéntete como en casa, acepto gentilmente. Lady Reese, por favor disculpe cualquier impropiedad por mi parte ante una belleza divina como usted, no seas ridículo. Por lo demás, aún no soy miembro de la familia real. No sientas que tienes que tratarme con un exceso de cortesía. Después, por fin pudieron sentarse a charlar. Cuando la conversación empezó en serio, Arnold mostró la osquedad habitual sin una pizca de su anterior frialdad. Hablaron durante media hora sin que las intenciones de Kyle se aclararan. Haremos que un sirviente lo acompañe a su habitación. Espero que se recupere rápido de su agotador viaje hasta aquí. Agradezco tu preocupación. Como también agradezco la oportunidad de descansar. Reese y Arnold se quedaron después de que Kyle abandonara la sala. Reese se recostó en su asiento y respiró hondo, cansada tras el tumultuoso chaparrón de cumplidos sociales. Estar a solas con Arnold la ayudó a recuperar parte de su equilibrio, aunque este consuelo le pareció extraño. Comillas, aprendió algo de eso, príncipe Arnold, para nada. Solo sacó temas seguros. No tengo ni idea de lo que está haciendo aquí, comillas, ¿eh? Entonces, ¿por qué le mirabas como si quisieras asesinarlo con tus ojos? Arnold se llevó una mano a la barbilla, completamente indiferente a la sorpresa de Reese. Y lo que es más importante, parece que Kyle ha traído consigo a un par de eruditos de Koyoyes. Habrá un intercambio de información entre ellos y algunos de los nuestros. ¿Te gustaría asistir? Reese se animó ante la inesperada oportunidad. Comillas, no te importaría, lo estamos entreteniendo, así que podríamos sacar algo de ello. Está aquí para felicitarnos, al menos ostensiblemente. Aunque me gustaría saber qué tan cierto es eso. Ah, y he oído que Su Alteza está enfermo. Tengo una medicina para que la pruebe. Ella no esperaba verlo ahora, pero Kyle había sido invitado a su boda. Reese tenía preparada la cura para su enfermedad para dársela cuando estuviera aquí. Conocía de memoria todas las hierbas medicinales necesarias para su recuperación. Si los eruditos de Koyoyes pueden verificar mis métodos, entonces no tendré que colarlo en su comida. Qué bueno, si le diera una medicina, se la tomaría. Sospecharía, en sus vidas donde no fue boticaria, Reese había enviado cartas anónimas informando a su antiguo maestro de la medicina que curaría a Kyle. La ambiciosa mujer haría cualquier cosa en nombre de la investigación, así que a pesar de lo sospechosas que habían sido las cartas de Reese, había seguido las instrucciones a pesar de todo. Me gustaría que empezara a tomar el medicamento cuanto antes. Añadirlo a su comida me pareció oportuno. Arnold frunció el ceño. Comillas, solo, bromeaba. Eso no suena a broma, viniendo de ti. Arnold había dicho algo muy parecido una vez. En realidad, hablaba medio en serio, pero decidió guardar silencio al respecto. En cualquier caso, prepárate para la próxima molestia de mañana. Tenemos una fiesta de bienvenida para Kyle. Por mucho que me gustaría saltármela, tendremos que asistir, ¿de acuerdo? Estaré lista. La mejor forma de que Kyle y Laubine se conozcan con naturalidad será en la fiesta. Estoy seguro de que Kyle se dará cuenta de nuestra advertencia y lo manejará diplomáticamente. Hey, ¿a qué viene esa mirada? Arnold frunció el ceño al ver que Reese se ponía rígida por la sorpresa. Pero su promesa a Theodore le impedía revelar su turbación interior. Si Lord Laubine viene a la fiesta. Era perfectamente razonable que viniera, pero aún así a Reese le entraron sudores fríos. La asistencia del conde haría inevitable interactuar con él. Descubrirá que soy Lucius. Aquella noche, Reese se dirigió a su campo con sus guardias a cuestas, como siempre. Llevaba un vestido azul oscuro fácil de lavar y que no retenía manchas, y el cabello largo recogido en una coleta.
Mientras recogía en silencio sus hierbas medicinales, pensó en su nueva preocupación. Si me encuentro con Lord Laubine en la fiesta, él expondrá la identidad de Lucius. Sabía que tendría que disculparme cuando terminara el periodo de entrenamiento, pero esperaba mantenerlo en secreto hasta entonces. Rhys quería aprender sobre los caballeros de Galkane, no participaba en el entrenamiento solo para endurecerse y ganar resistencia. Esto me ayudará a comprender mejor lo que el emperador Arnolheim pretende conseguir dentro de 5 años. Con un suspiro, espigó los brotes que brotaban en su campo y se preparó para lo que tenía que hacer. Debo darle la bienvenida a Kyle, engañar al conde y evitar avivar las sospechas de Arnold. Usaré una técnica probada en la fiesta. Es agotador, pero las lecciones que aprendí en mi quinta vida me serán útiles. Se quitó el polvo de las manos y se levantó con la cesta en la mano. Una brisa nocturna le acarició la mejilla. La primavera en este continente terminaba con una breve estación de lluvias, el viento de esta noche era un agradable precursor. Pronto saldrían las luciérnagas. Tal vez podría encontrar un lugar en los terrenos del palacio para observarlas. Mientras lo pensaba, varias luces parpadearon en una torre lejana. Nunca la había visto iluminada. Uno de los caballeros siguió la mirada de Rhys y dijo, los eruditos de Coyoles se alojan en esa torre, comillas ahí es donde están. Rhys conocía a algunos de ellos, aunque en esta vida, solo era de nombre. Me pregunto si Gideon está aquí. Greg odia viajar en barco, así que supongo que se quedó en Coyoles. Mientras recordaba las caras conocidas, su mente se detuvo en una en particular. Esta debe ser la época en la que el maestro viaja por todas partes en busca de libros de medicina. En su vida como boticaria, había conocido a su maestra alrededor de 1 año y medio desde el momento actual. Rhys le había llamado la atención como alguien cuyos conocimientos de medicina eran autodidactas, y la mujer le había otorgado aún más. Rhys estuvo con ella 2 años, pero aún le quedaba mucho por aprender. Estoy segura de que mi maestro no está con el grupo de Coyoles, pero, si pudiera volver a verla, hay muchas cosas que me gustaría preguntarle. Y no solo sobre Kyle, ella quería hacer otras medicinas en el futuro. Su problema era la escasez de hierbas medicinales. Había pedido a la compañía comercial Aria que le consiguiera lo que pudiera, pero algunas serían difíciles de conseguir fuera de Renua, la capital mundial de la medicina. Aún así, ahora mismo el príncipe Kyle es mi prioridad. Tendré que convencer a sus estudiosos de que le dejen probar mi medicina al menos unos días. La dificultad radicaba en lo absolutamente terrible que sabía, el brebaje era tan malo que sería difícil convencerlos de que no era venenoso. Pero tengo que hacer que lo beba. Si no lo hago, ni siquiera será capaz de ponerse de pie. Dentro de 5 años se había cruzado con Kyle en su primera vida como comerciante. Había comerciado con gemas, lo que le dio la oportunidad de hacer negocios con el rey de Coyoles. A Kyle le resultó cómodo trabajar con Rhys y siguieron haciendo tratos, pero su estado no hizo más que empeorar con el tiempo. Al cabo de media década, Coyoles renunció a ser primer príncipe y nombró sucesor a su segundo príncipe, que entonces solo tenía 5 años. Ahora que lo pienso, el hermanastro del príncipe Kyle nacerá este año. Creo que su cumpleaños es en el 7º mes, como el mío, así que, el mes que viene. En Coyoles, la amable tercera reina probablemente se preparaba con entusiasmo para tener su primer hijo. Rhys recordó cómo Kyle le había hablado, con la voz ronca, incapaz incluso de sentarse en la cama. No tengo ningún interés en ascender al trono. No tiene sentido. Mi único temor es mi incapacidad para devolver el favor a mi país y al pueblo que me ha respetado como su príncipe durante tanto tiempo. Debo asegurarme de que el príncipe Kyle se recupere. Rhys se arrodilló en un rincón de su campo, recogiendo hierbas para el tratamiento de Kyle. Me pregunto si Kyle visitó alguna vez Galkane por estas fechas en alguna de mis vidas anteriores. ¿Ha ocurrido en todas ellas? ¿O es la primera vez? Kyle estuvo aquí para celebrar el compromiso de Arnold y Rhys. Esto se aleja de mis vidas anteriores, y significa que todo va un poco diferente.
Si eso era cierto, tenía esperanza. Hay un significado en mis decisiones. Estoy reordenando las cosas. Bien, ahora estoy aún más motivada. Quería cambiar el mundo, exprimir un segundo más de vida que el último. Su objetivo final era dormir 10 horas cada noche, leer libros a la sombra de la mañana y disfrutar de un té por la tarde. Imaginaba la dicha de tumbarse en una hamaca en el balcón por la noche, comiendo fruta fresca mientras se secaba el cabello después del baño. Mientras se entregaba a sus fantasías, uno de los caballeros la llamó, Lady Rice, retroceda, por favor, su voz estaba cargada de tensión. Rice se dio cuenta al mismo tiempo. Punto. Estoy sorprendido, llegó la suave voz de un hombre. Al reconocerlo, Rice sintió que se ponía en pie. El orador estaba a la sombra de un edificio cercano. No podía verle la cara, pero distinguía su túnica blanca y el brazalete que lo identificaba como ciudadano de Coyoles. Esa era la única razón por la que sus guardias no habían desenvainado sus espadas. Me imaginé que la persona que cuidaba este campo tendría una profesión como la mía. Pensar que sería una noble lo suficientemente importante para una guardia de 2 caballeros, eres. El hombre se acercó a Rice. Cuando la luz de la luna iluminó su rostro, Rice jadeó. Se recogía el largo cabello rubio detrás de una oreja con elegantes dedos, y llevaba la bata desabrochada lo suficiente para que bailara con la brisa. Cuando sonreía, sus rasgos bellos, casi femeninos, hacían difícil adivinar su edad. Es imposible que esté aquí con el príncipe Kyle en este momento. No hay motivos para ello. No tengo idea de cómo pasaba sus días antes de conocerlo, pero... El hombre sostenía entre los dedos un cigarrillo de hierbas encendido, fino y fragante, que no contenía ninguna de las toxinas de un puro. Solo esparcía un aroma dulce y floral a su alrededor. Rice conocía bien ese olor. Lo había aprendido hacía mucho tiempo al lado de aquel hombre. Buenas noches, mi supuesta colega. ¿Qué, precisamente, planeas hacer con esas hierbas, profesor? El hombre al que Rice había llamado una vez su profesor, Michel Eving, estaba ante sus ojos. Hay que dar un uso adecuado a las creaciones de la humanidad. La última vez que Rice se encontró con este hombre fue en una noche de luna como esta. En líneas generales estoy de acuerdo contigo, pero ese aforismo es imperfecto. Nadie se pone de acuerdo sobre lo que significa adecuado. El genial Michel Evin había pronunciado esas palabras con el mismo aroma a hierbas floridas que flotaba a su alrededor. Si utilizo este producto químico que he creado, el mundo seguramente se sumirá en el caos. ¿Pero qué hay de malo en ello? Michel había sonreído suavemente, acomodando su cabello rubio claro detrás de una oreja. Comillas, está mal querer vivir para ver los cambios que ha provocado tu trabajo. Profesor, sus ojos violetas se centraron en Rice. Era una mirada solitaria, pero aún así sonrió mientras decía, adiós, alumna mía. Espero que tu vida sea apropiada en tu propia mente. Fue la última vez que lo vio. Pero ahora, Michelle estaba ante ella una vez más. Rice se quedó helada de asombro, y sus guardias se adelantaron para protegerla. Mis disculpas, señor. Puedo ver que usted es un invitado, pero ¿le importaría decirnos su nombre? Comillas HMM. Oh. Perdona si te he asustado. Michelle se inclinó, moviéndose con una extraña fluidez, como si no tuviera columna vertebral. Soy Michelle Evin. Como ha supuesto, soy de Coyoles. Las habitaciones preparadas para usted están bastante lejos de aquí, señor. Si te has perdido dentro del palacio, llamaremos a alguien para que te muestre el camino de vuelta a la torre. Los caballeros de Rice, por lo general siempre educados, se mostraron inquietos al hablar con Michelle. Michelle, por su parte, no parecía molesto en lo más mínimo. Esbozó una sonrisa. ¡Qué amable! Pero no estoy perdido, solo estoy interesado en hablar con esta joven aquí, Sir Eving. Le pido disculpas, pero Lady, no pasa nada, intervino Rice. Al instante, los caballeros dieron un paso atrás. Muy bien,
Dio las gracias en silencio por su dedicación a la hora de protegerla y se volvió hacia Michelle. Que me topase con él aquí es sorprendente. Sin embargo, de momento, tenía que saludarlo como si se vieran por primera vez. Además, tenía una pregunta para él. Soy Rhys Irmgard Wetzner. Sir Ewing, ¿podría ser usted uno de los eruditos que Su Alteza el Príncipe Gael trajo consigo a Galkane? Bueno, supongo que podría decirse que soy un erudito. Me dedico sobre todo a la investigación, aunque no salgo mucho. Michelle se rió. Esas uñas, señaló el esmalte rosa de Rhys. Se había pintado las uñas antes de conocer a Kyle con la esperanza de vender el producto en Collores. Comillas es sabia de Hellood. Normalmente es blanca, pero veo que la has teñido de otro color. Rhys tragó saliva. ¿Puedes saber todo eso con solo una mirada? Ella misma había diseñado este esmalte de uñas. Michelle no podía saber de su existencia antes de hoy, pero había analizado sus componentes casi al instante. Comillas, ¿cómo lo endureciste? Así añadí hierba lish, néctar jive y hierba lapet, y luego lo combiné todo con pegamento. Ya veo. Inteligente, dijo Michelle, impresionado. Miró de nuevo las uñas de Rhys. Comillas, evitaste la hierba Cyril para evitar el exceso de burbujas en la mezcla. Es tal y como dices. ¿Estás bien informado? Bueno, es solo una teoría. Michelle le lanzó una mirada pícara. Comillas, ¿crees que habría algún cambio si usara savia de estoma para eso? Pensó en sus días de experimentación. Manejé savia de estoma varias veces cuando estudiaba con él, así que sí, lo sé. Mirándole fijamente, contestó, creo que se endurecería y se convertiría en un pulimento mucho más fuerte, lo suficiente como para pegar un diente roto. Además, probablemente se endurecería transparente. Estoy de acuerdo, pero es solo una hipótesis. Tendría que verificarla con pruebas experimentales. Los ojos de Michelle se abrieron de par en par antes de sonreír suavemente, asintiendo con satisfacción. Eres una buena chica, ¿verdad? Haces hipótesis, se te ocurren aplicaciones prácticas y valoras la experimentación y la verificación de tus resultados. Me encantaría tenerte como alumna. Gracias, Sir Ewing. Él le había dicho lo mismo en una de sus vidas pasadas, pero por desgracia, esta vez ella no podía darle la misma respuesta. Convertirme en tu alumna resultaría difícil, pero supongo que no te importaría enseñarme durante el breve tiempo que estés aquí. Claro, no me importa. Aunque todavía estoy aprendiendo. Hay muchas cosas que no sé. Muchas gracias. En ese caso lo llamaré profesor. Profesor, eso es divertido. Rhys se sonrió divertido y se puso a pensar. La verdadera pregunta es ¿qué hace aquí, en Galkane? Si es por ese producto químico, entonces. La impaciencia le hinchaba el pecho, pero no quería entrometerse y levantar sospechas. Podía estar simplemente acompañando a Kyle por orden del príncipe. Mientras Rhys se contemplaba, la mirada de Michelle se desvió de nuevo hacia el campo. Por cierto, alumna mía. Podemos volver a mi pregunta inicial, por supuesto. ¿Qué preguntabas? Las plantas de este campo parecen ser de un tipo ligeramente diferente al que yo estudio. No soy un experto, y esto es solo una teoría, pero, Michelle se llevó el cigarrillo a los labios. No estarás planeando drogar a Kyle, ¿verdad? Demasiado para no ser un experto. Había detectado este campo al instante. Uno de sus guardias incluso le lanzaba una mirada de asombro con la boca abierta. Ni siquiera me decía cuál era su especialidad. Se limitaba a decir, no soy un experto, no tengo un conocimiento perfecto de todas las cosas. No puedo decir que lo entiendo todo. Michelle era el mismo de siempre. Bueno, no del todo. Ella nunca había conocido a este Michelle. Rhys se aclaró la garganta. De hecho, profesor, me encantaría hablar de eso. Esto era perfecto. Ella usaría esta oportunidad para ponerlo a trabajar por el bien de Kyle. Dicho esto, unos 30 minutos más tarde, Rhys se dio cuenta de la situación en la que se había metido y se sintió completamente perdida. Había llegado a una sala de recepción del palacio, más pequeña que la que habían utilizado antes.
Junto con Rhys estaban sus guardias, Michelle, y Kyle, que había sido llamado desde sus aposentos. No pensé que iría directamente con el príncipe Kyle. Kyle saludó cortésmente a Rhys, aunque parecía sumamente perplejo. Gracias por este inesperado placer, Lady Rhys. Pensar que sería tan afortunado como para poner los ojos sobre usted 2 veces en un día, no estoy seguro de cómo expresar la alegría que siento por tan maravillosa oportunidad. Su Alteza, se lo ruego, hable libremente. No se preocupe por el decoro, ¿de acuerdo? Como quieras. Con cara de preocupación, Kyle se volvió hacia Michelle, que estaba a su lado. Michelle, ¿exactamente qué estás haciendo? Michelle sonrió. Encontré a esta joven extraordinaria en un patio. Tiene algo interesante y quería presentártela enseguida. Cuidado con lo que dices, ¿quieres? Esta es la prometida del príncipe heredero de Galkane, sí. Acaba de convertirse en mi alumna hace un minuto, así que está bien. Kyle la miró desconcertado. Rhys se inclinó la cabeza hacia él, compungida. Debido a su pasado, se sentía responsable del comportamiento de Michelle, como si fuera un miembro de la familia. Es una aspirante a boticaria. Creo que tiene alguna medicina que te beneficiaría, Kyle, una boticaria. Lady Rhys me dijo que estudió con una mentora de Renoa. Por cómo lo cuenta, creo que esta mentora y yo nos llevaríamos bien, ¿no es así? Rhys solo pudo reír como respuesta. Ajá, Michelle continuó. No son hierbas que yo haya estudiado, pero conozco su potencia. Esta medicina debería funcionar, y sus efectos secundarios no deberían afectar demasiado a tu vida diaria. Creo que deberíamos experimentar con ellas, Kyle, profesor, no se puede experimentar con el príncipe de una nación, ¿Era esa la forma incorrecta de decirlo? Vaya, el sentido común puede ser complicado. No fingiendo sorpresa, Michelle sonrió a Kyle, que tenía una mirada bastante complicada. De verdad rezo por su total recuperación, Alteza. Con cada latido de mi corazón. Profesor, no puede decirlo así. Kyle tenía un carácter muy serio y sincero, por lo que era susceptible a la sinceridad de los demás. Creía que su frágil cuerpo era una carga. Entiendo, tal y como ella esperaba, Kyle asintió gravemente con la cabeza. Rhys estaba agradecida por su cooperación, pero no podía evitar su preocupación por él. ¿Está seguro? Su Alteza el principal erudito de mi país me insta a intentarlo y respalda su eficacia. Estoy decidido a hacer lo que sea necesario. Considero fortuita la posibilidad, con la mayor gravedad, añadió. Después de todo, una medicina preparada por una diosa así tendrá sin duda algunos efectos simplemente por la propia naturaleza de su creadora. En ese caso voy a prepararla. Rhys se tomó un momento para serenarse y se levantó. Tendría que informar a Arnold antes de administrarle ninguna medicina, así que pidió a uno de sus guardias que le llevara un mensaje a su despacho, donde seguro que seguía trabajando. El guardia volvió con la respuesta de Arnold, un simple, entendido. Al parecer, su intención de dar rienda suelta a Rhys seguía en pie. Sin saber lo que estaba pensando realmente, Rhys se puso manos a la obra. Primero, mezclar la medicina. Rhys se apresuró a volver al ala separada con su cesto de hierbas. Encendió el hornillo de la cocina y puso a hervir las hierbas que ya había preparado. Pidió a una criada que se ocupara de la olla y regresó a la sala de recepción para entrevistarse con su paciente. Ya veo, murmuró. No comiste mucho en tu viaje, me avergüenza decirlo, pero estuve mareado durante gran parte. Estuve metido en mi camarote todo el tiempo. Eso suena horrible. ¿Qué tal después de llegar a Galkane? Bueno, entonces me pasé el resto del viaje enfermo en el camarote, dijo Kyle abatido. Michelle sonrió suavemente a su príncipe. No obstante, Kyle fue un paciente brillante. Todo el tiempo luchó contra las náuseas. Me sentí tan mal cuando vomitó la fruta que le di, pero se las arregló para tragar agua y hielo. Sin embargo, no soy muy adecuado para atender a los enfermos, Michelle, dijo Kyle.
Comillas, podrías dejar de acariciarme la cabeza, deberías haberte traído a un boticario normal, continuó Michelle. En lugar de a alguien que no sabe lo que hace. Kyle frunció el ceño. La reina está a punto de dar a luz. El suministro de boticarios de la familia real no es ilimitado, deberían quedarse con ella tantos como sea posible, no. Tal vez también debería haberte dejado allí, de ninguna manera. El parto está fuera de mi alcance. Hace unos días volviste cubierto de sangre diciendo que habías asistido al nacimiento de un ternero, protestó Kyle. Comillas, no era para tu investigación, no, es que nunca lo había visto. Me interesó, así que me emocioné un poco. Comillas, aterrorizaste al castillo de Coyotes, por eso las bromas familiares calentaron el corazón de Rice. Hay momentos en los que el profesor parece más joven que el príncipe Kyle, de 18 años. Por supuesto, nadie sabe cuántos años tiene en realidad. La razón era sencilla, el propio Michelle no lo sabía. Parecía tener unos 20 años, pero a veces mostraba la inocencia de un hombre mucho más joven y la sabiduría de uno mayor. Al menos ha podido cenar esta noche. Mejorará poco a poco, dijo Michelle. El rostro de Kyle seguía sombrío. Me siento patético por no saber controlar mi propio estado. Debo ser más estricto conmigo mismo, Su Alteza. No es disciplina lo que te falta, es compasión. Debes valorarte más. Debes permitirte descansar, darte un largo baño y comer algo sabroso y nutritivo. Te pido que hagas ejercicio lo mejor que puedas, mantente positivo y practica el amor propio. Rice sonrió a Kyle. Parte de estar sano es disfrutar de la vida, repitió Kyle, considerando las palabras. Rice asintió. No te preocupes por el viaje de vuelta. Prepararé una medicina para evitar el mareo. Así podrás apreciar el paisaje durante el viaje. Kyle pareció sorprendido por un momento antes de inclinar profundamente la cabeza. Muchas gracias, Lady Rice. Por favor, ni lo menciones. Mientras se prepara la medicina, ¿le importaría echar un vistazo a mis escritos? Michelle señaló ingenuamente un fajo de papeles. Profesor, esto es tu investigación, comentó Kyle. Me lo enseñaste el otro día, así es. La gente sigue diciendo que debería escribir cosas. Pero no creo que sea para mí. Lo guardo todo aquí en mi cabeza, pero olvidas todo lo que no está directamente relacionado con la investigación que te interesa, ¿verdad? Tus notas son demasiado complejas, Michelle. No estoy seguro de lo que una persona que acaba de conocerte podría hacer de, comillas, vaya, respiró Rice mientras hojeaba las notas. Increíble. Estos son los datos experimentales que ya había quemado cuando lo conocí. Me dijo que no recordaba nada de eso. Me moría por verlos en vivo. Michelle abandonó la mayoría de los experimentos una vez satisfecha su propia curiosidad, pero varios eran terriblemente prometedores, solo necesitaban ser estudiados un poco más a fondo. Rice tenía la sensación de que si empezaba a leer esto, no podría parar. Comillas, ¿puede entender las notas de Michelle? Lady Rice, preguntó Kyle. Estoy impresionado, G. Realmente eres una chica interesante. Rice habló con Michelle durante casi una hora y luego volvió a la ala separada para ver cómo estaban las hierbas. Habían hervido lo suficiente, así que las dejó enfriar antes de transferirlas a una pequeña botella. Regresó a la sala de recepción y llamó a Kyle, que descansaba en su habitación. Poniendo el frasco en sus manos, Rice dijo solemnemente, esta es la medicina terminada. Sin embargo, debo hacer una gran advertencia. Michelle enarca una ceja. Comillas, efectos secundarios. Me imaginaba que solo le daría un poco de sueño. No, no son efectos secundarios. Por favor, dígamelo, Lady Rice. Estoy dispuesto a superar cualquier obstáculo con tal de superar mi enfermedad. Rice bajó los ojos, y la expresión de Kyle se endureció para coincidir con ella. Tragó saliva. Esta medicina sabe absolutamente horrible, repitió Kyle, y Rice asintió. Michelle esbozó una sonrisa y dijo, comillas, ¿eso es todo? Kyle puede manejarlo. Es un chico fuerte, aplicado y trabajador.
¿Verdad? Comillas, profesor, por favor, no ponga palabras en su boca. No, Lady Rice, no me quejaré. Si esto es lo que debo hacer, haré lo que sea. Ya sé, dijo Michelle. Se lo daré de comer. Día a comillas EP. Profesor, no. Al menos dale un poco de agua. Michelle acercó el vial a los labios de Kyle, sin dar tiempo a Rice a detenerlo. Kyle, que había abierto la boca para hablar, rápidamente la encontró inundada de un líquido verde turbio. El príncipe se tapó inmediatamente la boca y agachó la cabeza, quedándose inmóvil. Debía de estar luchando por tragar, pero cuanto más tiempo lo mantuviera contra su lengua, más sufriría. Rice se apresuró a ponerse en pie, justo cuando él se lo tragaba. Comillas, ¿estás bien? Kyle empezó, pero un ataque de tos le interrumpió. Parecía que no estaba bien. Aún así, levantó la cabeza con decisión y exclamó, estoy bien. Fue más fácil que aquella vez que mi padre me dijo que comiera tierra. Comillas, esta medicina es líquida. Comparar la palatabilidad de la medicina líquida con algo sólido como la tierra era una locura. Hey, Kyle, ¿qué tal te supo? Preguntó Michelle, atolondrado. Comillas, vamos, cuéntanos. Tiene notas amargas y agrias, y encima de eso, hay un olor muy abrumador, único. Y hay una extraña y pegajosa dulzura en mi lengua incluso después de haberlo tragado. Su Alteza, intervino Rice. No necesitamos comentarios. Lo siento, ¿podría uno de ustedes caballeros traerle un poco de agua? Comillas, ¿por qué no intentas prestar un poco más de atención al sabor esta vez? Dijo Michelle. Toma, prueba otro trago, comillas, profesor, chilló Rice. La sala de recepción se sumió en el caos, pero al final consiguieron controlar la situación y devolvieron a Kyle a la cama. Independientemente de la eficacia de la medicina, necesitaba descansar. Rice permitió que los caballeros de Colloyes lo escoltaran, quedándose en la sala de recepción con Michelle y sus propios guardias. Debería volver a la Torre de los Eruditos y también descansar, profesor. He llamado a un caballero para que lo escolte. Dale unos minutos para que llegue, ¿entendido? Gracias. Ya eran las 10, y Rice también necesitaba volver al ala separada para dormir. Tenía entrenamiento por la mañana, lo que significaba que tenía que quitarse el esmalte de las uñas. Mientras repasaba mentalmente su rutina para ir a dormir, Michelle miró con impaciencia el frasco medio vacío. Recogió un poco de medicamento con un dedo y lo lamió. ¡Qué nostalgia! Nunca pensé que vería el día en que volvería a llamar a este hombre profesor. Recordó un incidente en su laboratorio. Michelle se había hecho recientemente con los ingredientes de un determinado producto químico. Aquel día no había nada fuera de lo normal, pero cada vez que Rice veía utilizar ese producto químico, sentía una punzada en el pecho. Sin duda, más de una vez dejó traslucir su inquietud en el rostro. Realmente no te gustan estas cosas, ¿verdad? Rice había dicho Michelle cuando la sorprendió, sonriendo débilmente. Eres una chica inteligente con un montón de conocimientos intrigantes, aunque no tengo ni idea de dónde los has aprendido. De hecho, tu único defecto como estudiante es tu tenaz insistencia en que tu sabiduría y tus habilidades solo deben utilizarse para mejorar a los demás. La sonrisa del brillante erudito se agrió entonces. No estoy seguro de quién te dio el derecho a decidir que mejora la vida de alguien. Pasó los dedos por la receta del producto químico. Por utilizar una analogía, algo que nació venenoso solo podría cumplir realmente su propósito envenenando, empeorando una vida. Michelle no necesitaba el producto químico. Había quemado las notas de investigación que su señor le había ordenado escribir. Lo único que quedaba era esta receta, que había escrito sin pedir permiso. Yo creé esto y quiero que cumpla su propósito. Quizá esto es lo que se siente al ser padre, bromeó Michelle. Le respeto, profesor, pero no entiendo su postura, le dijo Rice. Comillas, ¿qué es lo que no entiendes? La parte sobre el propósito de un veneno. Tal vez debería haberse mordido la lengua, pero no podía aceptar lo que estaba diciendo. Comillas, ¿puede un veneno realmente nunca mejorar la vida de alguien? Michelle se sorprendió por la pregunta, pero Rice hablaba en serio.
No es propio de ti decidir que algo vino a este mundo solo para empeorarlo. Quiero decir, eso es como, no tienes por qué preocuparte tanto. De todos modos, aún no está completo, la interrumpió Michelle, todavía sonriente. Claro, tengo la fórmula, pero no tengo a nadie con quien probarla. Al menos, no como a mí me gustaría, comillas, ¿qué clase de persona necesitarías, comillas, Veamos, Michelle se llevó un dedo a los labios, con una sonrisa amplia y hechizante. Lo mantendré en secreto hasta que la encuentre. La conversación terminó ahí. Michelle había bajado la mirada, dejando el resto sin decir. El profesor y yo nunca llegamos a un acuerdo sobre ese producto químico. Al final nos separamos y nunca más volví a verlo. Ahora que se había cruzado con Michelle en su séptima vida, no podía evitar preguntarse, ¿encontró alguna vez a la persona que buscaba? Un golpe interrumpió su ensoñación. Un solo guardia estaba fuera, vigilando el vestíbulo. Sintiendo una nueva presencia, Rice supuso que el caballero que había pedido para guiar a Michelle había llegado. Perdóneme, Lady Rice. Su escolta está aquí, tal y como ella pensaba. Rice dio las gracias al caballero y se volvió hacia Michelle. Gracias por esperar, profesor. No, Lady Rice, no es la escolta del profesor Ewing. Rice se volvió, curiosa, y se encontró con una figura inesperada en la puerta. Rice, ven conmigo, comillas, Arnold, que normalmente estaría trabajando a esas horas, estaba allí, tan guapo como siempre. Rice sintió que se le desencajaba la mandíbula de la sorpresa. ¿Por qué vino a recogerme el príncipe Arnold? La pregunta se le debió de notar en la cara, porque su guardia se inclinó y dijo, cuando pedí la guardia para el príncipe Kyle, pasé también por el despacho del príncipe Arnold. Me dijo que le llamara después de administrarle la medicina. No es por eso que estoy confuso, así que este es él. El erudito. Arnold fijó su gélida mirada en Michelle, que estaba sentado en uno de los sofás de la sala de recepción. Saliendo de su asombro, Rice dijo, este es el profesor Michel Ewing, de Colloyes. Está muy bien informado, espero aprender todo lo que pueda de él mientras esté aquí, es un honor conocerte. Supongo que debo comportarme lo mejor posible. Michelle se levantó del sofá y le ofreció a Arnold una elegante reverencia. Su cabello rubio se mecía con el movimiento. Buenas noches. Usted debe de ser el príncipe heredero de esta hermosa nación. He oído que fue usted quien nos permitió entrar en su biblioteca real. Se lo agradezco enormemente. Rice observó con nerviosismo los saludos de Michelle. El investigador era, en general, muy libre en sus relaciones personales. No valoraba mucho las costumbres ni la cortesía. Trataba del mismo modo al príncipe Kyle y a Rice, una estudiante. No conocía a nadie más que se atreviera a dar palmaditas en la cabeza a la realeza adulta. Si trata de acariciar la cabeza del príncipe Arnold, lo detendré a toda costa. Se preparó para la respuesta de Arnold, pero su expresión apenas vaciló. ¿Cómo vas a compartir tus conocimientos con mi esposa? Me aseguraré de que tengas todo lo que necesites. Creo que nuestro ministro de Asuntos Exteriores te llevará mañana por la capital, pero avísame si necesitas algo para estar más cómodo. Rice no podía creer lo que oía. Michelle sonrió ante el rostro inexpresivo de Arnold. Comillas, qué generoso. Quizá te tome la palabra. Pídeme todo tipo de cosas, Rice. Vamos, de acuerdo. Buenas noches, profesor. Rice corrió tras Arnold. En el umbral, una voz la llamó. Rice se giró y vio a Michelle con una sonrisa tranquila, tal y como esperaba. Era la misma que había visto tantas veces en el pasado. Sintiendo nostalgia, Rice le devolvió la sonrisa. Nos vemos mañana. Piensa en lo que quieres aprender. Sí. Gracias, profesor. La puerta se cerró lentamente entre ellos. Parece que han pasado siglos, pensó Rice, caminando por el palacio con Arnold. Sus guardias lo seguían. Arnold fue el primero en romper el silencio. Entonces, ¿crees que ese hombre es un profesor capaz, comillas, el profesor?
Oh, muy capaz se había preocupado de hablar un rato con Michelle antes de llamar a Kyle para disimular el hecho de que sabía tanto sobre él. Asegurándose de no referirse inadvertidamente a acontecimientos futuros, Reese explicó, no hay nadie en su sector que no haya oído el nombre de Michelle Levin. Teniendo en cuenta sus logros, me parece presuntuoso incluso juzgar su capacidad, comillas, ¿qué hace un tipo así en Coyotes? No parece de allí, sabía la razón, pero Michelle no se la había revelado en su conversación anterior. Optó por inventar algo. Comillas, quizás la cocina de allí le va bien. Arnold parecía tener una mala opinión de Coyotes, y ella no estaba segura de por qué. Volvió a su pregunta anterior. Príncipe Arnold, porque apareció de repente para escoltarme. Estaba regresando. Terminaron de trasladar algunas de mis pertenencias al Palacio Independiente, la mudanza había terminado, entonces. ¿Lo que significa? Que a partir de ahora somos vecinos. Supongo que sí, perfecto. Por el momento, Reese había logrado poner cierta distancia física entre Arnold y su padre. No sabía qué había provocado precisamente el altercado que acabó con la muerte del rey, pero aún así quería que interactuaran menos, si era posible. Arnold la miró con curiosidad. Comillas, porque pareces tan aliviada. Bueno, este ha sido mi mayor proyecto desde que llegué a Galkane, no. Limpiar el ala independiente e instalar a las criadas con su grupo de estudio. Estoy encantada de que por fin esté listo para su uso, Su Alteza, aunque mintió sobre la fuente actual de su placer, no era del todo falso. Hizo una nota mental para agradecer a sus sirvientas de nuevo mañana por todo su duro trabajo. Arnold sonrió. Vivir en un palacio destartalado y verte urdir tus planes desde cerca también habría sido divertido. Como antigua criada que fui, no lo habría permitido ni en 1.000.000 de años. Reese se opuso fervientemente en su fuero interno. Si habría que trasladar a Arnold del palacio principal, quería tener la seguridad de que todo saldría perfecto. Comillas, solo una cosa, Su Alteza. Estaré fuera de servicio hasta el mediodía de los próximos días. Si no me ve en palacio, es que estoy profundamente dormida. No se preocupe por mí, de acuerdo. Era lo mismo que les había dicho a sus caballeros y doncellas cuando, en realidad, estaría fuera practicando con los cadetes toda la mañana. Arnold parecía exasperado. Aunque duermas hasta mediodía, acostarte demasiado tarde significa que no dormirás bien. Bueno, estoy tratando de acostarme temprano. Eso es hilarante viniendo de alguien que se queda despierta toda la noche para jugar a los médicos. Arnold se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Sacó un objeto y se lo lanzó a Reese. Toma, sin pensarlo, Reese alargó las manos y lo aceptó. Las abrió para encontrar un reluciente reloj de bolsillo de oro, el mismo que Arnold había comprobado constantemente cuando estaban en la ciudad. Comillas, Alteza. No debe tratar algo tan valioso tan descuidadamente, comillas, ¿qué quieres decir? Noté que te gustaba, ¿o no es el caso? Adelante, tómalo prestado. Llévalo siempre contigo. Los ojos de Reese se abrieron de par en par ante la inesperada sugerencia. Comillas, ¿me estás prestando tu reloj de bolsillo? El reloj de bolsillo se había inventado hacía unos 4 años. Los únicos relojes que existían antes eran los de pared, de los que solo había uno en el mundo, los de agua, que se congelaban en los días fríos, y los de invierno, que dependían del buen tiempo. Obviamente, no se podía llevar encima ninguno de ellos, lo que dificultaba la medición del tiempo. Luego llegó el reloj de bolsillo. Aún no había muchos en circulación, por lo que cada pieza era increíblemente valiosa. Solo unos pocos nobles y miembros de la realeza los habían visto, y mucho menos poseído, por no hablar del pueblo llano, que ni siquiera sabía que existían. Sin embargo, es tan precioso. No puedes prestarlo así como así, comillas, que no lo usarás en el fondo. Nada le habría gustado más. Arnold continuó, todavía son tan nuevos que la gente duda de su fiabilidad, pero puedo prometerte que este es exacto siempre que le des cuerda. Es mucho más útil que un reloj de sol, sí, lo sé. Demasiado bien, de hecho.
Rice podía recordar fácilmente la sonrisa del inventor del dispositivo. Como son portátiles, resultaron muy útiles durante la guerra, dijo Arnold. Sin embargo, pasé algún tiempo verificando su precisión antes de que viera algún uso práctico. Rice reflexionó sobre el comentario desapasionado de Arnold. Comillas, ¿qué quieres decir con fue útil? Fue porque decir la hora exacta facilitó la coordinación de sus unidades exactamente. Usar el sol y otros indicadores naturales del tiempo te deja vulnerable a los cambios repentinos de tiempo. La guerra habría terminado poco después de la invención del reloj de bolsillo. Es evidente que el príncipe Arnold integra rápidamente las nuevas tecnologías en sus estrategias de batalla. Pero no confía ciegamente, sino que verifica personalmente su utilidad. No es de extrañar que los países que se aferraban obstinadamente a las viejas costumbres no pudieran ganarle a Galkane. De cerca, era fácil detectar las fuentes de superioridad bélica que se le habían escapado en el pasado. Las palabras de Michel resonaron de repente en su cabeza. No hay nadie dispuesto a utilizar este producto químico como yo quiero. Se detuvo en seco y un escalofrío le recorrió la espalda. Arnold, que iba varios pasos por delante, se volvió y la miró con curiosidad. Comillas, que pasa nada. Rice respiró hondo y se reunió con él. Bueno, aceptaré tu oferta y te pediré esto prestado. Será útil para mezclar y administrar medicinas, comillazo. Administrar el reloj de bolsillo se inventó exactamente con este fin, ¿sabías? A la persona que me enseñó medicina le resultó muy útil. Aunque a ella también le frustraba. La mujer de Renoir sí. Era un bicho raro, pero una boticaria con mucho talento. Rice sintió que su pecho se hinchaba de orgullo. No puedo imaginar que nadie fuera de Renoir pueda compararse. ¿Hay algo en ese hombre de antes? ¿Tiene más talento que tu antigua profesora de botica?, le preguntó Arnold. El profesor Michel no es boticario, pero mezcla medicamentos como parte de su investigación, y tiene algunos conocimientos medicinales. Aunque dijo que no es su campo de especialización, mientras se lo explicaba, Rice recordó la primera vez que había conocido a Michel, cuando llegó a Coyoles como boticaria en su segunda vida. El maestro despreció a Michel todo el tiempo que estuvimos allí. Decía, no compares mi medicina con la investigación de este hombre. Al final, Rice había llegado a la conclusión de que los dos eran parecidos y que nunca se llevarían bien. Cada vez que se encontraban en el castillo de Coyoles, el maestro de Rice se peleaba. De ahí la sonrisa incómoda de Rice antes cuando Michel había comentado que probablemente se llevaría bien con su antiguo maestro. Nunca esperé reencontrarme con Michel en un lugar como este. No habría pensado que estaría en Coyoles otros 3 años. Se había sorprendido en el jardín, pero reflexionando ahora, le parecía ingenuo. En mi segunda vida, no lo conocí hasta dentro de 3 años. Y en mi tercera vida, cuando era su alumna, lo conocí dentro de 1 año. Y nunca me dijo exactamente que no pasaba tiempo en Coyoles. Interrumpiendo sus pensamientos, Arnold preguntó, entonces, ¿quién es él? ¿Qué debía decir? Dudó antes de decidir que la única solución era la verdad. Es un erudito que estudia las sustancias de este mundo y las utiliza para crear nuevas sustancias, comillas, nuevas sustancias, sí. Al parecer, ha inventado todo tipo de compuestos y herramientas para ayudarse en sus investigaciones. Arnold frunció ligeramente el ceño. Evidentemente, se había dado cuenta de lo que ella quería decir. En el caso del profesor Michel, no creo que la creación de oro sea su objetivo final, sino que justo ese es el término más preciso para describirlo. Rice miró a Arnold. Un alquimista, esa era la profesión de Michel y, casualmente, el título que la propia Rice asumió como alumna suya en su tercera vida. A la mañana siguiente, Rice eligió un vestido azul oscuro para esa noche. Su doncella Elsie la peinó, trenzándola por detrás y rizando los mechones sueltos alrededor de la cara. El resultado era festivo, pero elegante y sereno. Cada vez que Rice se movía, sus pendientes de perlas oscilaban de un lado a otro.
Vestida con el look sobrio pero no conservador que había pedido a sus sirvientas, Rize repasó su estrategia hasta que llamaron a la puerta. Lady Rize, le he traído algo de correo. La criada le entregó 2 cartas. Una era de una chica llamada Mary. Era la prometida del príncipe Dietrich, el hombre con el que Rize había estado prometida. Mary y Rize habían mantenido correspondencia desde que ella llegó a Galkane. Lady Mary, veo que sigues trabajando duro para el príncipe Dietrich en palacio. Mary, que le había robado el prometido a Rize, seguía comprometida con el príncipe, pero ahora tenía mucho menos que ver con casarse con un hombre rico por el bien de su familia. Al parecer, Dietrich había estado a punto de ser repudiado por su padre el rey, y Mary estaba poniendo mucho empeño en su reforma para evitarlo. De la carta, Rize dedujo que la gente no siempre la trataba bien, pero aún así Mary hacía todo lo posible por ser a la vez amable y estricta con su prometido. Tendré que escribir una respuesta en cuanto acabe la fiesta. Ahora la otra carta. Al dar la vuelta al segundo sobre, encontró escrito en una esquina joyería cristales de luz, la joyería que había visitado con Arnold. Uno de los objetos adjuntos era el diseño de su anillo. Rize casi jadeó de asombro cuando lo vio. Es precioso. Tan hermoso, de hecho, que quiso olvidarse de todo y quedarse mirándolo para siempre. Sin embargo, resistió el impulso y forzó la vista hacia la carta, que contenía una lista de notas que la propietaria tenía sobre el diseño de su nieto. Además, decía, mencioné que el anillo tardaría 1 mes en hacerse, pero parece que algunos artesanos de Colloyes han llegado a la capital. Si les encargo el trabajo, el anillo estará terminado mucho antes, así que ya lo tienes. Rize parpadeó con los ojos muy abiertos, sorprendida. Simplemente asignando diferentes artesanos para trabajar en el anillo significa que podría estar terminado mucho antes. Es una gran noticia. Si el anillo está listo rápido, puedo tener mi vestido hecho a juego. El señor Tully dijo que debería elegir la tela cuanto antes. Volvió a mirar el diseño. Normalmente, el vestido sería lo primero, supongo. Pero me encuentro queriendo dar prioridad al anillo. Lady Rize. Es la hora. Oh, tienes razón. Te pido disculpas. Rize respiró hondo, guardó sus cartas y se dirigió a la fiesta. La gala se celebró en el salón más grande del Palacio Imperial. Una vez más, Rize entró con Arnold. Las brillantes lámparas de araña y los extravagantes trajes de los asistentes formaban un conjunto espectacular. Arnold, a quien no le gustaban las fiestas, ya lucía un aspecto adusto. Su Alteza, sus pensamientos están escritos en su cara. Está bien. Yo los pongo ahí. Su breve intercambio fue interrumpido por Kyle, el invitado de honor. Príncipe Arnold, muchas gracias por organizar un evento tan grandioso para mí. Kyle se inclinó y se volvió hacia Rize. Lady Rize, hoy temprano estaba preciosa, pero en una situación como esta, su belleza sobrepasa las palabras. Parece una flor mítica que solo florece bajo la luz de la luna. Gracias, Alteza. Espero que lo pase muy bien esta noche. Rize sonrió cortésmente, ignorando sus galanterías sociales. He saludado al príncipe Kyle. Con eso mis deberes mínimos están cumplidos. Rize miró a Arnold. Su Alteza, creo que iré a charlar con las damas. Arnold tenía el deber de presentar a Kyle a los nobles presentes. Las conversaciones entre un príncipe heredero, un príncipe extranjero y varios nobles de alto rango no eran lugar para Rize, que no era más que la prometida de un miembro de la realeza. Esto supuso un cierto alivio. Como aún no se habían casado, no tenía que participar en la reunión entre Kyle y Laubine. Pero evitar por completo al conde durante su estancia en el salón no sería tarea fácil. Lo veré más tarde, príncipe Arnold. Príncipe Kyle, por favor, diviértase. Con la reverencia más elegante, Rize se separó casualmente del grupo. Deseaba poder tomar algunas contramedidas, pero si hacía algo extraño junto al príncipe Arnold, la gente se daría cuenta. Debería estar bien desde esta distancia. Ahora, necesito concentrarme. Tras escapar a una de las paredes, Rize respiró hondo.
Agudizó el oído mientras observaba cómo la fiesta se arremolinaba a su alrededor. Las conversaciones se mezclaban con el ruido de los zapatos en el suelo. Hizo todo lo posible por separar los sonidos individuales del marasmo. Y no solo sonidos. A su alrededor había vestidos y capas brillantes, innumerables hombres y mujeres por todas partes. Cuanto más se concentraba, más se ampliaba su campo de visión y más lejos podía ver. Ahí está. Los agudos sentidos de Rize la enfocaron en un punto. Estaba tan lejos que apenas podía distinguir su rostro, pero había encontrado a Laubine. Dado que había pasado los últimos días entrenando a sus órdenes, estaba completamente segura. Había prestado especial atención esta mañana, memorizando la sensación de su presencia. Rize aspiró otra vez y cerró los ojos. Ahora que lo había localizado, no necesitaba su visión para saber que se movía. Abriendo los ojos para confirmarlo, Rize pasó a la siguiente fase de su plan. Buenas noches, Lady Rize, Lady Bartell. Muchas gracias por hablarme de esa maravillosa marca de té el otro día, Lady Rize. Es un vestido increíble. Puedo preguntar qué mercader lo suministró. Me honra que pienses así. Lo conseguí en la compañía comercial Aria. Rize se deslizó por el lugar, saludando a varias mujeres con cuidado de no perturbar el ambiente ni ser grosera. Mientras tanto, se aseguraba de que nadie se diera cuenta de que estaba evitando a Laubine. Se dirige al centro de la sala. El príncipe Arnold y el príncipe Kyle están en el lado oeste. Por lo que sé de la personalidad de Lord Laubine, se dirigirá hacia el príncipe en cuanto lo vea. Sin perder de vista a su objetivo, Rize recorrió la sala con la mayor naturalidad posible, prediciendo sus movimientos. Se detuvo. Debe de estar hablando con alguien. En ese caso tengo tiempo para charlar, decidió, iniciando una conversación con alguien que había conocido en una fiesta anterior. Cuando la presencia de Laubine volvió a activarse, Rize también puso fin rápidamente a su charla. Este método requería mucha concentración, pero Rize no tenía otra opción mientras la velada se alargaba. En mi quinta vida, podría haber seguido a alguien así durante medio día por lo menos. Ahora que lo pienso, la concentración también está ligada a la resistencia, ¿no? Una vez más, Rize deseó tener un cuerpo más fuerte. Mientras se lamentaba de su mal estado físico, vio a Arnold y Kyle a cierta distancia. Estaban lo suficientemente cerca como para ver con claridad, pero demasiado lejos como para escuchar. Incluso mientras presentaba a Kyle a algún noble, Arnold tenía una mirada apática, como si estuviera de mal humor. Kyle, en cambio, interactuaba con cada uno de los nobles de Galkane con seriedad. El grupo parecía estar intercambiando opiniones sobre algo. Son tan pintorescos. Arnold, con su cabello de cuervo, y el príncipe Kyle, con sus mechones plateados, estaban cortados por un patrón muy diferente, pero ambos eran increíblemente atractivos. Todas las mujeres de los alrededores los miraban. Un retrato de esos dos daría mucho dinero. Y si la imagen se difundiera entre las clases bajas, ese cuadro podría crear enormes beneficios. Vaya, Lady Rize, ¿en qué está pensando con esa mirada tan solemne? Buenas tardes. Estoy negociando cómo puedo asimilar todo lo que estoy aprendiendo esta tarde y transformarlo en estímulo económico. Qué maravilla. La marquesa que hablaba con ella sonrió. Tengo justo a la persona que presentarle, Lady Rize. Aquí mismo, el barón Weyland. Es un honor conocerla, Lady Rize. El honor es mío, Lord Weyland. Me complace tener la oportunidad de conocerlo hoy. Rize hizo una reverencia, buscando en sus recuerdos. Había revisado la información sobre toda la nobleza Galkane. Barón Weyland. El jefe de familia de la última generación era un comerciante que se compró un título gracias a su éxito. El barón sonrió suavemente. Era una expresión agradable, y el hombre tenía buenos modales. Normalmente, alguien como yo nunca se atrevería a hablar con la futura princesa heredera, pero hoy hablar de usted a mi madre. Simplemente tenía que conocerla, así que le pedí a la marquesa que me presentara, su madre sí. Hace poco visitó su tienda,
Lady Rice, la multitud se agitó. Comillas, Lady Rice hizo negocios con esa vieja bruja malhumorada, ni siquiera la anterior emperatriz podía comprar en esa tienda, y ella, escuchando los cotilleos a su alrededor, Rice dio con la identidad de la mujer. Tu madre, sería así. Muchas gracias por comprar esa joya, dijo el varón. Mi madre estaba encantada con ella, comillas, ¿has oído eso? Lady Rice realmente compró una gema en esa tienda. A medida que aumentaba el alboroto, Rice se ponía nerviosa. Aunque había oído que esa tienda elegía con cuidado a sus clientes, no pensó que provocaría tal alboroto. Se apresuró a corregir al varón. Yo solo elegí la gema. No se la compré a tu madre, sino al príncipe Arnold, comillas, Cookie, comillas. El príncipe Arnold le compró una gema a una mujer. Sí, a mí también me sorprendió. Rice decidió no decir nada más. El varón sonrió más ampliamente, guiando sin esfuerzo la conversación en otra dirección. Mi hijo fue a casa ese día y se sumergió en el diseño. No dudes en decírmelo si hay algo que no te gusta, comillas, no podría. Es un diseño tan bonito y detallado. Estoy deseando ver el producto acabado. Curiosa, Rice preguntó, ahora que lo pienso. He oído que había algunos artesanos de Coyoles dispuestos a completar el anillo en mucho menos tiempo. ¿Realmente supone tanta diferencia un par de manos diferentes, Lady Rice? La verdad es que no hay artesanos cualificados en Galkane. Rice se quedó atónita. Cualquier cosa que se diseñe por encima de un cierto nivel de detalle requiere manos sumamente cualificadas, y el lugar más cercano para encontrarlas está al otro lado del mar, en Coyoles. Eso significa que la mayor parte de nuestro periodo de producción se gasta en transporte, pero como los artesanos están ahora aquí en la ciudad, ese periodo se ha agilizado. Creo que a eso se refería mi madre. Al escuchar, la marquesa comentó, me pareció un inconveniente que las joyas tarden tanto en terminarse. Pero, ¿por qué Galkane no tiene artesanos a causa de la guerra, señora? Ya veo. Los ojos de la dama se abrieron de par en par con la revelación, aunque Rice ya se lo esperaba. En Galkane se valora la destreza militar, ¿verdad? Muchos jóvenes se entrenan en esgrima y artes marciales. Los artesanos ya eran escasos antes de la guerra, pero ahora hay aún menos. Rice había visto lo mismo en su vida de comerciante. Cada vez menos gente compraba joyas, así que los artesanos perdían su trabajo y se convertían en soldados. Lo que vi en la guerra futura no fue más que una repetición de la guerra pasada. La mayoría de los países expertos en el manejo de metales preciosos no participaban activamente en el conflicto. La gente de Coyoles con sus hábiles artesanos se limitaban en su mayoría a apoyar a sus naciones aliadas. En Coyoles, la gente ni siquiera podía salir de casa en invierno. Su cuarentena anual forzosa, junto con su amplio suministro de piedras preciosas, lo convertían en el lugar perfecto para que estos artesanos perfeccionaran sus habilidades. Hay muchos herreros aquí, pero las técnicas de procesamiento del hierro para armamentos son completamente diferentes a las de los metales ornamentales. Oh, pero este no es un tema de conversación apropiado para damas como ustedes. La marquesa se apresuró a dar la razón al varón. Así es, Lord Weyland. Le encanta hablar de la guerra, ¿verdad? Esa charla es veneno para damas como nosotras. Le pido disculpas por sacar un tema tan espantoso, Lady Rice, para nada. Fue muy informativo. Rice inclinó la cabeza cortésmente y volvió a sus pensamientos. Siempre he pensado que Galkane obtuvo mucho al ganar la guerra, pero supongo que incluso una nación invicta sufre pérdidas. Quería oír más, pero no había tiempo. Fingió una conversación adicional y buscó a su objetivo. Lord Lauvin está enfrascado en una discusión al otro lado de la sala. Al confirmar eso, Rice se dio cuenta de algo más. ¿El príncipe Arnold y el príncipe Kyle van a salir al balcón? Cuando buscó sus presencias, encontró a Kyle conduciendo a Arnold fuera y lejos de miradas indiscretas. Rice se despidió cortésmente y le siguió en silencio. Cuando estuvo lo bastante cerca,
pudo comprobar que, efectivamente, solo estaban los príncipes juntos en el balcón. Arnold probablemente se daría cuenta de cualquier acercamiento, así que Rhys suprimió su presencia tanto como pudo. Podía caminar sin hacer ruido, incluso con tacones altos. Se escondió detrás de una columna y aguzó el oído, dividiendo su atención entre el balcón y la ubine, al otro lado de la habitación. Galkane es verdaderamente un país maravilloso. Su prosperidad es mérito suyo, Alteza, y también de su majestad. La voz de Kyle era dura. Intentaba iniciar la conversación desde un lugar informal y fracasaba. Su nerviosa determinación se filtraba en sus palabras, no había forma de que Arnold no viera a través de él. No hay necesidad de evasivas ni de cumplidos transparentes, tal como ella pensaba. Arnold cortó la fachada de Kyle. Ve al grano. Quiero saber por qué te empujaste a hacer el viaje hasta aquí a pesar de tu frágil salud. Tras respirar hondo, Kyle dijo, respeto sinceramente todo lo que has conseguido como príncipe heredero, con todo mi ser. Tus políticas siempre tienen en cuenta los intereses de tus ciudadanos. He acudido a ti en lugar de a tu padre porque pensé que podrías entender mis sentimientos. Vengo buscando la ayuda de Galkane para Koyoyes. Y no me refiero a contribuciones monetarias o médicas. Kyle hizo una pausa y miró a Arnold. Solicito ayuda militar, Rhys jadeó. Koyoyes no era un país belicista. Al fin y al cabo, carecían de poderío militar. En una región extremadamente fría, rodeada de naciones mucho más poderosas, Koyoyes mantenía relaciones con sus vecinos con astuta diplomacia y la riqueza que les proporcionaban sus recursos. Como sabe, el ejército de Koyoyes es casi inexistente, pero no por elección propia. Nuestros vecinos llevan mucho tiempo presionándonos para que nuestro ejército permanente sea pequeño. Si seguimos suministrando gemas preciosas a los países cercanos y nunca acumulamos ningún tipo de fuerza para resistirlos, solo terminaremos sufriendo. En otra vida, Rhys había oído a Kyle decir estas palabras con la misma amarga frustración. ¿Cuál había sido? El destino de nuestro país está en manos de otras naciones. La familia real está constantemente amenazada de destrucción por los caprichos de nuestros vecinos. Deseo escapar de esas circunstancias y hacer todo lo posible para proteger a mi pueblo. Debemos convertirnos en dueños de nuestro propio destino, y ruego tu ayuda para lograr este objetivo. La respuesta de Arnold fue más gruñona que de costumbre. En otras palabras, Koyoyes desea abandonar sus relaciones con sus vecinos y en su lugar aliarse con Galkane. Sí, es exactamente como dices. El silencio se apoderó del balcón durante algún tiempo, amplificado por el estruendo de la fiesta que se celebraba un poco más allá. La ansiedad de Kyle parecía llenar el espacio hasta el borde. Al cabo de un rato, la fría voz de Arnold rompió el silencio. Me preguntaba qué querías. Dime, ¿qué sentido tiene la realeza si se han vuelto seniles con la paz? El aire en el balcón se volvió aún más denso. Pedir ayuda militar a un país separado por el mar para hacer la guerra contra sus naciones vecinas es una insensatez. ¿Y qué podría ofrecernos Koyoyes a cambio de nuestra ayuda? Trasladaremos inmediatamente todas las exportaciones de gemas y metales preciosos de otros países a Galkane. Renunciaremos por completo a los beneficios y los venderemos más baratos que el material que puedan extraer dentro de sus propias fronteras. Por fin, Rhys entendió lo que Kyle quería decir. A primera vista, parecía estar dando prioridad a la defensa nacional a expensas de todo lo demás. Pero para ella estaba claro que no era eso lo que pretendía en absoluto. No puedes hacer esto, príncipe Kyle. Rhys agachó la cabeza e imaginó cómo le hablaría. Eres demasiado honesto. No estás acostumbrado a mentir. No me hagas reír, como era de esperar. Arnold captó fácilmente el mensaje oculto tras las palabras de Kyle. En tu lugar, yo nunca haría una propuesta así a otro país, y si lo hiciera, sin duda le pondría un límite de tiempo. Exportar gemas, el mayor recurso de tu país, sin tener en cuenta los beneficios es un suicidio lento. Eso es, debe haber una razón por la que no sentiste la compulsión de limitar el trato. Tal vez una de la que ni siquiera eres consciente.
Arnold tenía razón. Rice sabía lo suficiente para respaldar su conjetura, es decir, la forma que adoptaría la industria exportadora de coyoles en pocos años. Coyoles se está quedando sin gemas que extraer, no. Kyle se quedó callado. Ya veo. Rice había interactuado con Kyle en varias de sus vidas, y sentía que los dos estaban bastante unidos en cada una de ellas, pero solo había sido una comerciante o boticaria solitaria. Naturalmente, le había ocultado problemas de tanto peso. Por supuesto. Solo podía revelar algo así a las personas más importantes del gobierno de Coyoles. En el pasado, Coyoles se había protegido con poco más que matrimonios políticos y riqueza. Sin esa riqueza, su identidad nacional desaparecería. Una vez que no tuviera nada que ofrecer a sus países vecinos, solo sería cuestión de tiempo que estos se enfrentaran, y el vencedor añadiría inevitablemente el territorio de Coyoles al suyo propio. Algo así ocurrió en el futuro. Cuando Arnold se convirtió en emperador y declaró la guerra al mundo, un país sin poderío militar como Coyoles se vio obligado a rendirse antes incluso de que empezara la lucha, haciendo todo lo posible por minimizar los daños. Pero los países que rodeaban a Coyoles no lo permitieron. Los barcos de Galkane tenían que entrar en el continente a través de los puertos de Coyoles, cuya toma por el enemigo habría supuesto un golpe sin precedentes para los demás países del norte. Así que las naciones aliadas de Coyoles le obligaron a luchar, amenazando con invadir ellas mismas Coyoles si se negaba. Al no tener otra opción, entraron en guerra. Reunieron a los pocos caballeros que tenían y perdieron a casi todos. Rice aún lo recordaba de su vida como boticaria. Weitzner. Quiero proteger este país, había ocurrido cuando ya casi no quedaban caballeros en Coyoles. El mismo Kyle había tomado una espada, sin escuchar cuando Rice intentó detenerle. Haré lo que sea necesario. La fortuna me ha permitido vivir tanto, y por eso debo cargar con esta gran tarea. Rice no supo qué fue de Kyle después de aquello, había perdido la vida en un campo de batalla mientras prestaba ayuda médica. Hay una parte de esto que no entiendo. El tono de Arnold demostraba que no tenía ningún interés en lo que le estaba preguntando. Tus acciones no son más que una locura. ¿Por qué has venido hasta aquí sin ningún plan? Kyle respondió rápidamente, no viviré mucho más, redujo la velocidad, hablando con una especie de trágica determinación. Pronto nacerá una nueva vida en nuestra familia real. Necesito usar el resto de mi tiempo para preservar el futuro de ese niño, junto con los ciudadanos de mi país, comillas. Era obvio que nada de esto le importaba a Arnold. Las palabras que salieron a continuación de su boca fueron inesperadas, comillas. ¿Quieres saber mi secreto para ganar guerras? Comillas. Perdón. La risa oculta estaba tan sorprendida como Kyle. Arnold no dejó que la reacción de Kyle lo detuviera. Como rey, gánate el corazón de tu pueblo con tus políticas. Como comandante militar, elige generales ingeniosos que destaquen en el liderazgo. Sus pasos resonaron con fuerza. Selecciona soldados hábiles que acaten las órdenes y mantengan el orden sin falta. Las recompensas y los castigos para los soldados deben ser justos y deben ser estrictos. Controla bien el terreno de la batalla y lucha en condiciones meteorológicas favorables siempre que puedas. Hay más, pero eso cubre lo básico. Arnold prosiguió, aunque siguieras todos mis consejos, Coyoles seguiría sin ganar una guerra, no tienen el poder para aplicarlos. ¿Puede tu gente dejar de cortar leña para el invierno para recibir entrenamiento militar en su lugar? Tienes tiempo para pelearte con otros países en lugar de cultivar alimentos, pues, los miembros de la realeza del pasado probablemente decidieron probar la diplomacia precisamente por esta razón. Arnold se volvió hacia Kyle y le dijo sin piedad, el verdadero talento consiste en poner en práctica los conocimientos existentes. Y no me interesan los que no tienen talento. Ni siquiera un príncipe de otra nación, comillas. Por favor espere, príncipe Arnold. No. Parece que estás trabajando bajo un malentendido, así que déjame hablar con claridad. En lo que respecta a este asunto, el emperador y yo pensamos lo mismo. El ambiente se volvió gélido. Prefiero conquistar un país que aliarme con uno,
Los pasos de Arnold se acercaban, así que Rhys se apresuró a marcharse antes de que él reparara en ella. Abandonó el vestíbulo, todo el tiempo prestando mucha atención a la presencia de Laubine. Escapando de la algarabía del grupo, se escondió en un pasillo del palacio. Acurrucada en un rincón, se dejó llevar por sus pensamientos. Su mente se agitaba con la conversación que acababa de escuchar. Este es un punto de inflexión. Rhys se respiró entrecortadamente. El príncipe Kyle propuso una alianza con el príncipe Arnold. Puede que sea un incidente trivial en la historia de Galkane, pero para Koyoyes, este es un momento crucial que conduce a la tragedia dentro de 5 años. Koyoyes solo tenía 2 opciones, enfrentarse a la destrucción a manos de Galkane o enfrentarse a la destrucción a manos de sus vecinos. Si se aliaba con Galkane en este caso, y esa alianza le otorgaba el poder de defenderse de los países vecinos, Koyoyes no tenía por qué correr la misma suerte. Ahora no puedo meter la pata. Los labios de Rhys se apretaron mientras se devanaba los sesos. Kyle está dispuesto a hacer lo que sea para formar una alianza con Galkane. Pero eso no importa. Si Koyoyes está negociando desde una posición subordinada, solo estarán cambiando un amo por otro. Solo había una buena solución. Koyoyes, que no tiene mucho poder, debe formar una relación de igualdad con la extremadamente formidable Galkane. Rhys se sintió ganas de derrumbarse allí mismo. ¿Era posible algo así? No tenía forma de reunirse con el emperador de Galkane, lo único que podía hacer era concentrarse en hacer cambiar de opinión a Arnold. Prefiero conquistar un país que aliarme con uno, había sonado como si lo dijera en serio. Rhys se apretó los puños, desesperada ante la enormidad de la tarea que tenía ante sí.